¿Alguna vez has sentido que los años se escapan como arena entre los dedos? Que cuando eras niño un verano parecía una eternidad y ahora un año pasa en un parpadeo? Esa sensación de que el tiempo se acelera con la edad no es solo una ilusión poética, es un fenómeno que ocurre dentro de nuestro cerebro. Hoy vamos a desentrañar la ciencia que hay detrás de esa extraña percepción y a descubrir qué procesos mentales hacen que el tiempo parezca volar cuando envejecemos. Soy tu guía en este viaje, y antes de sumergirnos, quiero que sepas que lo que vamos a explorar tiene mucho que ver con la forma en que recordamos, con la novedad que experimentamos y con los cambios estructurales que nuestro cerebro sufre a lo largo de la vida. Al final de este video, tendrás herramientas para recuperar, al menos en parte, esa sensación de eternidad que tenías de niño. Empecemos por entender qué es la percepción del tiempo. En nuestro interior existe lo que los neurocientíficos llaman el reloj biológico, un pequeño núcleo situado en el hipotálamo que regula los ritmos circadianos, esas oscilaciones de 24 horas que nos indican cuándo dormir y cuándo despertar. Ese reloj interno marca los segundos de manera bastante precisa, pero no es el responsable de la sensación subjetiva de que un minuto se alarga o se contrae. Para eso, entra en juego lo que se conoce como reloj psicológico, una red de áreas cerebrales que evalúan la cantidad de información que procesada en cada instante. Existen dos modelos clásicos que intentan explicar cómo percibimos el paso del tiempo. El primero es la teoría de los pulsos, que imagina que nuestro cerebro genera pequeños latidos internos y cuenta cuántos de esos latidos ocurren entre dos eventos. Cuantos más latidos se registran, más larga parece la duración. El segundo modelo, la teoría del estado de atención, sugiere que cuando estamos muy concentrados o inmersos en una actividad, nuestra atención se vuelve más densa y por lo tanto, percibimos que el tiempo pasa más despacio. Imagina a un niño mirando una película de 5 minutos. Sus ojos capturan cada detalle, cada sonido, cada emoción, mientras que un adulto que ya ha visto la misma escena 1000 veces apenas nota los matices. Esa diferencia en la cantidad de información que cada cerebro registra es la que realmente colorea nuestra experiencia temporal. Pasemos ahora a la memoria, porque es aquí donde la diferencia entre niños y adultos se vuelve más clara. La memoria episódica, la que almacena eventos concretos y vividos, es mucho más activa en la infancia. Cada día está lleno de descubrimientos, de primeras veces, de sensaciones intensas que quedan marcadas como hitos temporales. En la adultez, sin embargo, la memoria semántica, esa que guarda hechos y conocimientos generales, predomina. En lugar de recordar cada paseo al parque, recordamos que sabemos que los perros ladran. Esa transición implica que, con la edad, acumulamos menos marcadores temporales y por eso los periodos parecen comprimirse. El cerebro también tiende a agrupar la información en bloques o chunks para ahorrar energía. Cuando somos jóvenes, esos bloques son pequeños, lo que significa que cada experiencia se registra de forma más detallada. A medida que envejecemos, los bloques se hacen más grandes, lo que reduce la cantidad de eventos percibidos. Estudios de neuroimagen han demostrado que el hipocampo, la zona clave para la memoria episódica, se activa intensamente en los niños durante tareas de recuerdo temporal, mientras que en los adultos, la activación es más difusa y menos específica. Un estudio de 2013 mostró que, al pedir a los participantes que describieran un día típico, los adultos solo podían enumerar entre 3 y 4 eventos, mientras que los niños recordaban entre 10 y 12. ¿Qué piensas tú? Déjame tu comentario y dale like si esto resonó contigo. Ahora hablemos de la novedad versus la rutina, otro motor fundamental de la percepción del tiempo. Cada vez que experimentamos algo nuevo, el sistema de recompensa del cerebro libera dopamina, un neurotransmisor que no solo nos hace sentir placer, sino que también estira la percepción temporal. Es como si la mente quisiera saborear cada detalle de la novedad,
creando más recuerdos y por ende una sensación de que el tiempo se alarga. Por el contrario, cuando caemos en rutinas, el cerebro busca eficiencia. Los estímulos repetitivos requieren menos procesamiento y esa economía mental hace que los intervalos parezcan más cortos. Piensa en un día de vacaciones lleno de actividades diferentes. Cada momento se siente más largo. Ahora compáralo con una jornada de trabajo donde sigues la misma agenda, respondes los mismos correos y tomas la misma pausa para el café. Ese día parece pasar en un abrir y cerrar de ojos. La clave para contrarrestar esa aceleración es introducir micronovedades en la vida diaria. Cambiar la ruta al trabajo, probar una receta nueva, aprender una palabra en otro idioma. Pequeños cambios activan la dopamina y nos regalan esa sensación de tiempo expandido. Desde la neurociencia del tiempo, sabemos que varias áreas cerebrales están involucradas en la medición y la percepción temporal. La corteza prefrontal dorsolateral, responsable del control ejecutivo, ayuda a comparar intervalos y a mantener la atención en la tarea. El estriado y el cerebelo participan en la sincronización de movimientos y en la estimación de duraciones cortas. Con la edad, se observa una reducción de la materia gris en el hipocampo y en la corteza prefrontal, así como una disminución de la conectividad sináptica entre esas regiones. Esa pérdida estructural implica menos marcadores temporales y una menor capacidad para procesar la información de forma detallada, lo que contribuye a la sensación de que el tiempo se acelera. Los modelos computacionales, como la teoría de la expectativa escalar, intentan describir cómo el cerebro estima intervalos basándose en la variabilidad de los pulsos internos. Cuando envejecemos, la variabilidad aumenta, lo que hace que nuestras estimaciones sean menos precisas y, en consecuencia, percibamos los intervalos como más cortos. En experimentos de timing con niños y adultos mayores, se ha observado que los niños pueden distinguir diferencias de un segundo con mayor exactitud, mientras que los adultos mayores tienden a subestimar esas diferencias, percibiéndolas como más breves. Todo esto nos lleva a una conclusión clara. El tiempo no se acelera por sí mismo, sino que nuestra percepción del mismo cambia a medida que nuestro cerebro envejece, pierde novedad, agrupa la información en bloques más grandes y experimenta cambios estructurales. Pero la buena noticia es que podemos influir en esa percepción. Introducir nuevas experiencias, mantener la mente activa y buscar retos cognitivos pueden ayudar a estirar la sensación temporal y a recuperar, al menos en parte, esa sensación de eternidad que teníamos cuando éramos niños. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana para no perderte lo que sigue. Y ahora que ya hemos visto cómo la estructura física del cerebro y la forma en que procesa la información influyen en esa sensación de que los días se escapan, es momento de pasar a la parte que a todos nos interesa. ¿Qué podemos hacer para recuperar esa sensación de que el tiempo se estira, al menos en algunos momentos de nuestra vida? La respuesta no es mágica, pero sí está respaldada por la ciencia y por la experiencia de cientos de personas que han probado pequeñas modificaciones en su rutina diaria. Primero, hablemos de la importancia de la atención plena, o mindfulness, como la llaman los expertos. Cuando dirigimos nuestra atención de forma deliberada a lo que estamos viviendo en el presente, activamos áreas del cerebro relacionadas con la corteza prefrontal y el hipocampo, regiones que, como vimos antes, son clave para la creación de recuerdos detallados. Estudios de resonancia magnética funcional han demostrado que la práctica regular de la meditación aumenta la densidad de la materia gris en esas zonas, lo que a su vez mejora la capacidad de distinguir intervalos temporales más finos. En la práctica, basta con dedicar unos minutos al día a observar la respiración, a sentir el contacto de los pies con el suelo o a notar los sonidos que nos rodean sin juzgarlos. Esa pausa consciente rompe la automatización de la rutina y genera una pequeña chispa de novedad que, aunque breve, es suficiente para que el cerebro registre un evento adicional
en la línea del tiempo. Otro hábito que tiene un efecto similar es el de aprender algo nuevo de forma constante. No importa si se trata de tocar un instrumento, de estudiar una lengua extranjera, de probar una receta culinaria diferente o de explorar una disciplina artística que nunca habías considerado. Cada nueva habilidad implica la creación de nuevas redes sinápticas y la activación de circuitos dopaminérgicos que, como mencionamos antes, tienden a estirar la percepción del tiempo. Lo interesante es que no es necesario convertirse en un virtuoso de inmediato. El simple hecho de enfrentarse a la dificultad inicial y superar pequeños obstáculos ya genera una señal de recompensa que el cerebro interpreta como un evento significativo. Por eso, si sientes que tus días se funden en una masa homogénea, intenta reservar al menos 1 hora a la semana para una actividad que nunca hayas probado. Verás cómo, con el tiempo, esa práctica se vuelve un marcador temporal que rompe la monotonía. La variabilidad en la rutina también puede introducirse de forma más sutil. Cambiar la ruta que tomas para ir al trabajo, reorganizar los muebles de tu casa, escuchar un género musical que no sueles elegir o incluso leer un libro en un formato diferente, como audiolibro en lugar de papel, son pequeñas alteraciones que obligan al cerebro a procesar información distinta. Cada vez que el cerebro detecta una diferencia, se activa el sistema de alerta y, como consecuencia, se incrementa la atención y la codificación de recuerdos. No se trata de una revolución, sino de una serie de micronovedades que, y la acumulación de esas micronovedades a lo largo de los meses, puede producir una sensación de que el tiempo ha ganado un poco de espacio. Ahora bien, no todo se reduce a la novedad externa. La forma en que organizamos mentalmente nuestras experiencias también juega un papel crucial. Cuando recordamos un periodo largo, tendemos a agrupar los eventos en bloques amplios, como el verano de la universidad o el último año en el trabajo. Ese agrupamiento es una estrategia de eficiencia cognitiva, pero a la vez reduce la cantidad de puntos de anclaje que el cerebro utiliza para medir la duración. Una técnica que ayuda a contrarrestar ese efecto es la llamada cronología sensorial. Consiste en, al final de cada día, dedicar unos minutos a repasar mentalmente los momentos más destacados, describiéndolos con tanto detalle como sea posible, los colores que viste, los olores que percibiste, las emociones que sentiste. Al recrear esos recuerdos con riqueza sensorial, se fortalecen los lazos entre el hipocampo y la corteza sensorial, creando más marcadores temporales y, por ende, una percepción más lenta del paso del tiempo. En la misma línea, llevar un diario escrito o incluso dibujar pequeñas viñetas de lo que sucedió durante el día puede ser una herramienta poderosa. La escritura a mano, a diferencia de la mecanografía, implica una mayor activación motora y visual, lo que favorece la consolidación de la memoria episódica. Además, al revisar esos registros semanas o meses después, el cerebro vuelve a activar los mismos circuitos, reforzando la sensación de que esos periodos fueron más extensos de lo que inicialmente parecían. Pasemos ahora a la influencia del entorno físico. La luz natural, por ejemplo, regula el ritmo circadiano a través del núcleo supraquiasmático, y un ritmo circadiano bien sincronizado está asociado con una mejor capacidad de atención y una mayor claridad mental. Pasar tiempo al aire libre, especialmente en la mañana, ayuda a mantener ese reloj interno afinado. Por otro lado, los espacios con demasiada estimulación visual o auditiva constante pueden saturar la capacidad de procesamiento del cerebro, provocando que los eventos se perciban como una corriente continua sin pausas. Por eso, crear zonas de desconexión en el hogar, donde se reduzca la exposición a pantallas y se favorezca la quietud, puede ser beneficioso para que el cerebro tenga la oportunidad de registrar los momentos de forma más nítida. Otro aspecto que a menudo se pasa por alto es la actividad física. El ejercicio aeróbico, como correr, nadar o simplemente caminar a paso ligero,
incrementa la liberación de factores neurotróficos que favorecen la plasticidad sináptica. Un cerebro más plástico es capaz de crear y reforzar conexiones nuevas con mayor facilidad, lo que se traduce en una mayor capacidad para distinguir intervalos temporales. Además, el ritmo cardíaco y la respiración sincronizados con el movimiento generan patrones temporales internos que pueden servir como referencia adicional para la percepción del tiempo. Por lo tanto, incorporar al menos 30 minutos de actividad física moderada en la rutina diaria no solo mejora la salud física, sino que también ayuda a estirar la experiencia subjetiva del tiempo. Hasta ahora, hemos hablado de estrategias que actúan sobre la percepción del tiempo a nivel cognitivo y sensorial. Pero también existe una dimensión emocional que influye de forma poderosa. Las emociones intensas, ya sean positivas o negativas, tienden a ralentizar la sensación del paso del tiempo porque el cerebro dedica más recursos a procesar la experiencia. Por el primer beso, el nacimiento de un hijo, una pérdida importante, todos esos momentos quedan grabados con una densidad de información mucho mayor que los días rutinarios. Si bien no podemos vivir permanentemente en estados emocionales intensos, sí podemos buscar crear momentos de emoción controlada. Por ejemplo, planificar actividades que nos generen una anticipación agradable, como una escapada de fin de semana, una cena temática o un proyecto creativo que nos apasione, puede proporcionar esos picos emocionales que, al ser recordados, hacen que la línea temporal parezca más larga. En este punto, quizás te estés preguntando si todo esto es realmente factible en la vida cotidiana, con sus múltiples responsabilidades y limitaciones de tiempo. La clave está en la mentalidad de pequeños cambios sostenibles. No se trata de reorganizar toda la existencia de la noche a la mañana, sino de introducir gradualmente hábitos que, con el tiempo, se conviertan en parte de la rutina sin generar estrés adicional. Por ejemplo, puedes comenzar con 5 minutos de respiración consciente al despertar, luego añadir una caminata corta al aire libre después del almuerzo, y después de un par de semanas, incorporar una clase de pintura los viernes por la tarde. Cada paso, por pequeño que parezca, suma a la creación de nuevos marcadores temporales y a la mejora de la plasticidad cerebral. Ahora bien, hablemos de la perspectiva a largo plazo. A medida que envejecemos, es inevitable que algunas funciones cognitivas cambien, pero la neurociencia ha demostrado que el cerebro mantiene una capacidad notable de adaptación conocida como neuroplasticidad, incluso en la tercera edad. Programas de entrenamiento cognitivo diseñados específicamente para adultos mayores, que combinan ejercicios de memoria, atención y velocidad de procesamiento, han mostrado mejoras significativas en la precisión de la estimación temporal. Además, la participación en actividades sociales, como grupos de lectura, clubes de jardinería o voluntariados, no solo aporta novedad, sino que también estimula la interacción emocional y cognitiva, factores que juntos refuerzan la percepción de un tiempo más amplio. En resumen, la sensación de que el tiempo se acelera no es una ley inmutable del universo, sino el resultado de una serie de procesos cerebrales que pueden ser modulados. La pérdida de novedad, la consolidación de recuerdos en bloques más grandes, la disminución de la densidad de materia gris y la mayor variabilidad en los pulsos internos son factores que, combinados, crean la ilusión de un tiempo que se escapa. Sin embargo, al introducir micronovedades, practicar la atención plena, aprender cosas nuevas, variar la rutina, registrar nuestras experiencias con detalle, mantener una buena exposición a la luz natural, ejercitarnos regularmente y buscar momentos emocionales significativos, podemos contrarrestar esa tendencia y recuperar, al menos en parte, la sensación de que cada día tiene su propio peso y duración. Si alguna de estas ideas te ha resonado, me encantaría saber cuál piensas probar primero. Déjame un comentario contando mejoras que hayas notado al aplicar alguna de estas estrategias o comparte alguna otra técnica que te haya funcionado
para sentir que el tiempo se vuelve más denso. Cada historia ayuda a que la comunidad crezca y a que más personas descubran formas de vivir con una percepción del tiempo más rica. Y, por supuesto, si este recorrido por la neurociencia del tiempo te ha abierto nuevas perspectivas, no olvides darle al pulgar arriba y compartir el video con alguien que también sienta que los años pasan demasiado rápido. Cada gesto ayuda a que más gente pueda acceder a estas herramientas y a que sigamos explorando juntos los misterios de nuestra mente. Gracias por acompañarme en este viaje y nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos descubriendo los secretos que el cerebro guarda sobre nuestra experiencia cotidiana.